Hola, bienvenidos a Misterios de la Fe. Hoy hablaremos de un misterio que recorre toda la Biblia, desde el principio hasta el fin, un hilo invisible que une el Edén con el Calvario y que revela el corazón mismo de Dios, el poder de la sangre, el precio del sacrificio. Desde el primer momento en que el pecado entró en el mundo, la sangre se convirtió en un símbolo de redención. En el Génesis, cuando Adán y Eva desobedecieron y descubrieron su desnudez, Dios mismo les vistió con pieles de animales. Fue el primer sacrificio, la primera vez que la vida fue entregada para cubrir la vergüenza humana. Esa escena, tan silenciosa, tan solemne, marcó el inicio de una historia que se escribiría con lágrimas y con fe, porque el amor de Dios no destruyó al hombre, sino que cubrió su falta, derramando sangre inocente por el culpable. Esa sangre derramada, silenciosa y sagrada, fue el anuncio del plan eterno. El recordatorio de que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Desde ese instante, la sangre se convirtió en un lenguaje entre Dios y la humanidad, un pacto invisible que hablaría de justicia, de amor y de redención. Con el paso de los siglos, el altar se levantó en medio del pueblo y los sacrificios se convirtieron en una sombra del sacrificio perfecto que vendría. Abraham ofreció corderos, Moisés santificó el altar. Los sacerdotes derramaron sangre sobre el propiciatorio. Cada sacrificio era una oración hecha con fuego, una súplica hecha con lágrimas. La sangre del cordero, del macho cabrío, del toro, era rociada sobre el altar, como símbolo de limpieza, pero su poder era temporal, limitado, humano. En el libro de Éxodo, el pueblo de Israel se preparó para su liberación, y Dios ordenó algo extraño y poderoso. Cada familia debía tomar un cordero sin mancha, sacrificarlo y pintar con su sangre los marcos de las puertas. Aquella noche, el ángel de la muerte pasó sobre Egipto, pero en cada casa marcada por la sangre hubo salvación. El juicio no pudo entrar donde la sangre hablaba. La sangre se convirtió en señal de vida, en el límite entre la muerte y la promesa. Desde entonces, cada generación de israelitas recordaba que la sangre no solo cubría, sino que hablaba. La sangre clamaba justicia, redención, pacto. Era el eco de una voz eterna, el testimonio de que el pecado siempre exige un precio y que solo la gracia puede pagarlo. El salmista decía: «Preciosa es la sangre de los santos ante los ojos del Señor». Y esa frase encierra un misterio profundo, porque en la sangre hay vida, y en la vida hay propósito divino. La sangre derramada en obediencia nunca es inútil, siempre tiene eco en el cielo. Pero toda esa historia, todo sacrificio, toda gota derramada en el altar, apuntaba hacia un solo momento: un monte, una cruz, un cordero. Juan el Bautista lo entendió cuando vio venir a Jesús y exclamó: «He aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo». No dijo que cubre, sino que quita, porque la sangre de Cristo no solo limpia, sino que transforma, rompe cadenas, cancela condenas y abre la puerta a la eternidad. En el Calvario, cuando los clavos atravesaron sus manos, cuando la lanza abrió su costado, la sangre del Hijo de Dios tocó la tierra, y el cielo tembló. El velo del templo se rasgó, los sepulcros se abrieron, y la humanidad fue redimida. Cada gota tenía un propósito, cada herida llevaba un nombre. El tuyo, el mío, el de todos los que creen. Esa sangre no cayó en vano. Cada gota fue un pacto eterno escrito sobre el polvo de la creación. La sangre de Cristo habla. Hebreos dice que habla mejor que la de Abel, porque la sangre de Abel clamaba justicia, pero la de Cristo clama misericordia, perdón y salvación. Y cuando el alma se siente acusada, cuando la culpa grita fuerte, la sangre responde, y su voz es más poderosa que cualquier condena. En el Antiguo Testamento, el sumo sacerdote entraba una vez al año al lugar santísimo, con sangre ajena, para interceder por el pueblo. Pero en el Nuevo Pacto, Cristo entró una sola vez, no con sangre de animales, sino con su propia sangre, y obtuvo redención eterna. Hebreos 9 dice: «Cristo no entró en un santuario hecho por manos, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios». Y en ese acto, el cielo quedó sellado con el color de su sacrificio. En la cruz, el tiempo se detuvo, el cielo y la tierra se encontraron, y el amor de Dios fue revelado en su forma más pura, en sangre, porque el amor verdadero siempre implica entrega, sacrificio y precio. Allí donde la justicia exigía castigo, la gracia ofreció redención. La cruz se volvió el altar final, y la sangre, la firma del perdón eterno.
Hay poder en la sangre, poder para sanar, poder para liberar, poder para restaurar lo que el pecado destruyó. En Apocalipsis se nos dice: ellos le han vencido por la sangre del Cordero y por la palabra de su testimonio. Eso significa que no peleamos con fuerza humana, sino bajo una cobertura celestial, el sello del sacrificio eterno. Cuando el creyente proclama la sangre de Cristo, el enemigo recuerda su derrota, porque la sangre no es un símbolo vacío, es la evidencia viva de la victoria de Dios sobre las tinieblas. La sangre también es un pacto, una alianza eterna entre Dios y su pueblo. Jesús, en la última cena, tomó la copa y dijo: esta es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para el perdón de los pecados. En ese momento, selló una promesa que nada puede romper, ni el tiempo, ni la muerte, ni las tinieblas. Cada vez que participamos del pan y del vino, recordamos ese pacto, recordamos que vivimos bajo la gracia, no por obras, sino por la sangre. A través de los siglos, los creyentes han hallado fortaleza en esa verdad. En persecuciones, cárceles, desiertos y tormentas, sabían que estaban cubiertos por la sangre, que su vida estaba escondida en Cristo. Cuando la culpa golpea el alma, cuando el pasado intenta regresar, la sangre habla más fuerte. Dais, ya fue pagado, ya fue perdonado, ya fue vencido. Y ese eco sigue resonando hoy, en cada oración, en cada alma que se rinde al amor del Salvador. El apóstol Pedro escribió: no fuisteis redimidos con cosas corruptibles, como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo. Y esa palabra, preciosa, significa que no hay otro precio, no hay sustituto, no hay otro camino hacia la salvación. Solo la sangre puede abrir las puertas del cielo. Solo ella puede reconciliar lo eterno con lo humano. En los cielos, la sangre del Cordero brilla como testimonio eterno, una evidencia de que el amor triunfó sobre la muerte. Los redimidos cantan un nuevo cántico. Digno eres, porque fuiste inmolado, y con tu sangre nos has redimido para Dios. El poder de la sangre no se desvanece con el tiempo. Sigue viva, sigue actuando, sigue transformando corazones. Cada vez que alguien se rinde ante Cristo, la sangre vuelve a hablar, vuelve a cubrir, vuelve a dar vida. La sangre es justicia, pero también gracia. Es el puente entre la santidad de Dios y la fragilidad del hombre. Es el lenguaje del amor divino, escrito en el idioma del sacrificio. Y llegará un día, cuando todo sea consumado y el Cordero esté en su trono, que entenderemos en plenitud lo que significó esa sangre derramada. Comprenderemos que el precio de nuestra libertad fue pagado con la vida del Hijo, y que cada gota derramada era una promesa eterna de redención. Hasta entonces, seguimos viviendo bajo su poder, cubiertos por su gracia, recordando que cada vez que decimos la sangre de Cristo tiene poder, no repetimos una tradición, sino una verdad que sostiene los cielos. El poder de la sangre no solo nos salva, nos llama a vivir de manera digna de ese sacrificio, a perdonar como fuimos perdonados, a amar como fuimos amados, a servir como fuimos redimidos, porque la sangre que nos limpia también nos transforma. Y mientras el mundo sigue buscando respuestas, los redimidos recuerdan el misterio más grande de todos, que el Creador del universo eligió derramar su sangre por amor, y que en esa sangre está la vida, la victoria y la eternidad. Gracias por acompañarnos en Misterios de la Fe. Si este mensaje habló a tu corazón, compártelo con alguien más. Suscríbete al canal y sigamos explorando juntos los misterios eternos de la palabra de Dios. Que el Señor te bendiga y hasta la próxima.